Saludos chicos, nos encontramos en un nuevo video. Les invito siempre para que se suscriban al canal para que tengan las notificaciones siempre de los nuevos videos. En este caso vamos a hablar sobre el absolutismo. Vamos a hacer referencia a qué fue el absolutismo, dónde se dio el absolutismo y principalmente cuáles fueron los cambios que produjo este nuevo sistema. Para hacer énfasis tenemos que ubicarnos temporalmente en el contexto que se venía generando antes del inicio de la Edad Moderna. Nos vamos a ubicar en la Edad Media y sobre todo en todo lo que aconteció con el desarrollo del poder feudal. Recordemos que en Europa se había dividido el poder en los señores feudales. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros, el poder se había fragmentado y aquella unidad del gran Imperio Romano se había perdido, había quedado en Oriente, y esto termina ya en el siglo XV. Esto es lo que nosotros conocemos como el periodo de la Edad Media. Recordemos que esta Edad Media se divide, pero ¿por qué tenemos que retrocedernos para entender cuándo surge el absolutismo? Bueno, porque este poder fragmentado que se había dado durante el feudalismo se deja de lado, y a partir del siglo XV nosotros vamos a ver cómo surge un nuevo pensamiento en Europa. Se dejan de dar las, digámoslo así, divisiones que habían existido, y el poder nuevamente se empieza a concentrar en manos de unos pocos. Empieza a poder centralizar nuevamente el poder con los elementos que marcan el inicio de la Edad Moderna, con los avances científicos de la época. Recordemos que en el siglo XV también vamos a encontrar todo el surgimiento del Renacimiento, pero sobre todo el descubrimiento de América en 1492. Es sumamente importante reconocer estos hechos acá, y con ello vamos a ver en Europa la ubicación espacial ya en el continente europeo del surgimiento del absolutismo, principalmente en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y con el absolutismo vamos a encontrar el surgimiento de los estados modernos a partir de elementos importantes que se suscitan con el absolutismo. Pero entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué fue el absolutismo? Es una forma de poder muy diferente a lo que se venía gestando durante el feudalismo, ¿verdad? Y donde el gobierno, ¿verdad?, va a ser dirigido por una sola persona. Es muy importante reconocer que es una forma de gobierno en la cual el poder, ¿verdad?, del dirigente está sujeto, o no está sujeto más bien, a ninguna limitación institucional, ¿verdad? Entonces, un poder centralizado donde hay que brindar obediencia al rey porque su poder es de origen divino. ¿Ok? Entonces tenemos que es un concepto teológico jurídico que denomina las leyes que no dependen de los hombres sino de Dios. O sea que Dios es el que le da el poder al rey y es el que lo designó como tal. Ahora nosotros vamos a ver que este poder absoluto va a traer cambios no solamente en el entorno político sino social y económico, y va a traer consigo algunas de las consecuencias más significativas, como más adelante vamos a ver las revoluciones burguesas, ¿verdad?, que van a dar origen a todo lo que es una nueva forma de estructuración política, ¿verdad? Ahora, ya teniendo claro qué fue el absolutismo, que es una forma de poder donde se concentra en una sola mano, en ese caso el rey, podemos ver qué cambios provocó el absolutismo, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen significativa, ¿verdad? El Estado soy yo, la figura del rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ver las frases de Luis XVI principalmente, donde ellos controlan todo. Recordemos que entonces Dios es el que le da el poder al rey, y entonces el poder es teocrático, hereditario y vitalicio. O sea, no hay elección popular para el pueblo. Todo tiene que ver de origen hereditario y vitalicio. Se va a ir heredando a sus hijos, y ahí sucesivamente vamos a ver cómo ese poder
cada vez se concentra más, pero para mantener el poder se necesitan instituciones, ¿verdad? Instituciones. ¿Y cuál va a ser la institución más importante? El ejército, para hacer la voluntad del rey y que el pueblo esté sometido al poder. Por eso se le llama monarquía absoluta, porque hay un poder absoluto, ¿verdad? Ilimitado y sin restricciones por parte del monarca, ¿verdad? Ahí cuando entonces quiere decir monarquía, mono, que quiere decir uno, y arquía, el poder, o sea que el poder está en una sola persona, en un solo individuo. Entonces, si nosotros vemos, hace las leyes, imparte la justicia, controla todo el aparato económico, controla la iglesia y siempre va a procurar ampliar su territorio para tener mayor poder económico, ¿verdad? Y entonces, como les mencionaba, va a necesitar una institución sumamente importante que es el ejército, ¿verdad? Que es el que lucha y hace cumplir sus órdenes. ¿Para qué? Para mantener ese poder y sobre todo someter al pueblo, ¿verdad? Junto con el ejército vamos a encontrar una burocracia que son diferentes funcionarios que ahí vamos a encontrar diplomáticos y otros que se encargan de hacer la voluntad del rey. Ya lo vimos en el caso de América, como cuando llegan los españoles instauran en América los virreinatos, la figura del virrey, ¿verdad? Que ahí podemos hacer referencia a la burocracia, que el virrey es nombrado directamente por el rey para que gobierne en las colonias americanas principalmente, ¿verdad? En los virreinatos, ahí vamos a ver. Entonces, ahí tenemos un gran cambio, ¿eh? Aquel poder fragmentado del feudalismo cambia. Entonces, en la parte política son estos elementos que tenemos que hacer referencia. Si nosotros nos vamos a la parte económica, surge una política mercantilista que es acumular la mayor cantidad de riqueza. ¿Por qué? Porque entre más riqueza tenga el Estado, más va a demostrar su poder. Entonces ahí van a estar. ¿Cómo se respalda la riqueza del Estado? Bueno, está respaldada por los metales preciosos principalmente. Una economía totalmente regulada y sometida al control del rey y sus organismos burocráticos que él tiene, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar privilegios fiscales, principalmente aquellos que están en la cúspide, a la nobleza y el clero. Y para ellos van a existir excepciones fiscales, solamente para ellos. Entonces, como nos representa esta imagen, el rey acumula las riquezas y aquí podemos ver parte del clero, podemos ver parte de la nobleza, que son los que tienen la mayor cantidad de ingresos y tras de eso excepciones fiscales. Es muy importante en ese contexto. Vamos a encontrar los monopolios comerciales y por ello la importancia del control comercial, un ejemplo del que desarrolló por ejemplo España en América, y van a incrementar las medidas económicas para fomentar la riqueza del Estado. Veámoslo así. Entonces, mercantilismo es tratar de comprar poco y vender mucho, porque si yo vendo obtengo las riquezas. ¿Cómo es la sociedad durante el absolutismo? Bueno, una sociedad totalmente dividida, donde encontramos la nobleza por un lado, ¿verdad? El clero, la burguesía y los campesinos, ¿verdad? Entonces ahí vemos una imagen simbólica de cómo los que están en la cúspide de la sociedad son los que se aprovechan de los que están en la parte baja, que son el grueso de la población, que es el campesinado, algunos comerciantes, ¿verdad? Que no van a tener tantos privilegios y son los que van a producir. Los campesinos son los que producen principalmente, ¿verdad? Pagan impuestos, tienen que pagar las rentas, no podían ascender, ¿verdad? A un estrato social más alto como se da hoy. Y vamos a ver que siempre la nobleza y el clero, que se venía generando desde la época feudal, siguen manteniendo esos privilegios, esa clase alta, ¿verdad? Entonces ahí es donde se dan cambios, principalmente en que el campesinado ya no tiene que producir solamente la tierra como se daba en el feudalismo y darle al señor feudal, sino ahora que va a tener que pagar más renta, va a tener que pagar más impuestos, con el objetivo de mantener al rey y a sus allegados. Ese es el absolutismo, chicos, una forma de gobierno entonces que nosotros tenemos, que surge en el siglo XVI y XVII. ¿Cuáles son los principales ejemplos o las naciones en Europa? España, Francia y Rusia, ¿verdad? En el caso particular de España
con los Reyes Católicos, y vamos a ver en Francia con Luis XVI con su frase "el Estado soy yo".